Júzgame, oh Dios omnipotente. Salmo 43. Salmo 43. Cantamos este maravilloso salmo al Señor. Salmo 43. Júzgame, Dios omnipotente, de mi causa sé defensor. Líbrame de impía gente y del que obra inicuamente, como de lo que engañado sé mi libertador. Porque tú te has revelado, el Dios de mi fuerza y vigor. Porque pues me has desechado, porque andaré yo enlutado por la perversa opresión de mi perseguidor. Tu luz y tu verdad envía, estás hacia la verdad. Ella me será por guía, me conducirá cada día al monte de tu santidad, allí donde tú estás. Entraré, Dios, los altares, el Dios que es gran felicidad. Del gozo mío inefable, te alabaré con alta amable. Oh Dios de eterna majestad, Dios mío sin verdad. Porque te abates, oh mi alma, porque estás con turbación. Espera a Dios y tendrán calma, porque me dará alabanzas de mi persona, salvación y mi potente Dios. Espera en Dios, amado hermano. Espera en Dios, a pesar de las aflicciones. Espera en el Dios de nuestra salvación, en quien usted y yo debemos confiar. Meditemos en los salmos, en las alabanzas, meditemos también en el devocional de hoy. Amados, hoy nos toca seguir con este maravilloso libro de Malaquías. Por favor, abra la escritura en el libro de Malaquías, capítulo 2. Hoy ya comenzaremos con el segundo capítulo de Malaquías. Malaquías capítulo 2, verso 1. Estudiaremos desde el verso 1 hasta el verso 5. Dividiremos esto desde el verso 1 al 9, lo dividiremos en dos partes. Así que partiremos desde el verso 1 al verso 5. Malaquías capítulo 2, verso 1 al 5, doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Y ahora, para ustedes sacerdotes, es este mandamiento. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos.
Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Amén y amén. Y estaba lleno de temor ante mi nombre. Amén. Oremos para pedirle dirección a Dios para este mensaje del día del Señor. Amado Padre, agradecemos el poder estar en tu casa de oración y sabemos que tu casa es más allá que unas cuantas paredes, sino donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre. Como iglesia de Contauco estamos reunidos en torno a tu santa palabra y te suplicamos, Padre, que en este mensaje del día del Señor nos exhortes, nos hables a tiempo, nos permitas reflexionar y ser llevados a un arrepentimiento para la vida. Reconozco, Padre Celestial, que dependo totalmente de tu Espíritu Santo para la predicación de tu santa palabra. Ilumíname, Señor, para poder expresar tu palabra y que sea de provecho para el pueblo de Dios, que sea de provecho para mi alma y que sea de provecho para cada uno de los que estamos reunidos. Por amor de tu santo nombre, necesitamos, Señor, servirte mejor. Necesitamos, Señor, hacer conciencia de que el lugar que nos encontramos, el lugar donde el pueblo de Dios se reúne, es un lugar santo, donde está Dios presente, que nos ha santificado. Por medio de su santo Jesús. Te ruego todas estas cosas, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Por favor de tomar asiento. Anteriormente, la vez pasada, nuestro hermano Álvaro, ¿cierto?, estuvo predicando por este lugar. Él pudo concluir la vez pasada que Dios no quiere sacrificios que no nos cuesten. Él podía decir a través de las Escrituras, podía decir con claridad que los sacrificios que ellos estaban ofreciendo eran despreciables porque se hacían con indiferencia y se hacían con fastidio. En tercer lugar, él podía decir que estos sacrificios, en breves palabras, no estaban bajo el estándar que Dios demandaba para su pueblo. También se podía mencionar de que Dios deseaba que se cerraran las puertas de ese lugar de adoración porque ya no se estaba haciendo como corresponde las cosas. Y qué triste es cuando Dios cierra las puertas. Como decía el hermano Álvaro, para algunos puede ser motivo de alegría ya no venir más a la iglesia, pero para aquellos que verdaderamente aman las cosas de Dios es un motivo de profunda tristeza. También podían ver que una adoración realizada por cumplir no trae bendición, sino que trae maldición. Y por último, que a pesar de que muchos pretendan con indiferencia, aunque muchos pretendan servir a Dios sin temor, Dios siempre poseerá un pueblo de verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy veremos 2 puntos, porque este mensaje tiene 2 partes, la de este domingo y la del próximo. Tiene por título este mensaje el mandamiento para los adoradores, el mandamiento de Dios para los adoradores o para los sacerdotes. Lo dividiremos en 2 puntos, subpuntos. El primero, el mandamiento de dar honor al nombre de Dios. Y el segundo, el mandamiento de guardar la verdadera instrucción. Hoy nos centraremos en el primer subpunto, el mandamiento de dar honor al nombre de Dios. Malaquías continúa hablando a estos sacerdotes, entendiendo que la Escritura no está en su original con capítulos y versículos, por lo cual no debemos distinguir entre el capítulo 1 y el capítulo 2, porque es la continuación misma. Le sigue hablando a estos sacerdotes que les tenían como obligación guiar al pueblo a la adoración, tenían como obligación y responsabilidad guiar al pueblo al servicio a Dios.
De tal manera que ellos, cuando fueran a ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios, ellos lo hicieran de la mejor manera. Ellos pudiesen ofrecer este sacrificio bajo los estándares de Dios y no bajo lo que ellos querían hacer. Hoy en día muchos pretenden, amados, servir a Dios bajo sus propios términos. Se ha inmiscuido aún dentro de las iglesias el pretender servir a Dios a nuestra manera, de tratar de hacer un culto agradable a las personas, pero no primeramente agradable a Dios. El fin principal de que nosotros estemos aquí reunidos en este día del Señor es agradar a ¿quién? Agradar a Dios. Y si vamos a hacer algo en el culto, ¿bajo qué estándares se debe regir? Sino bajo los estándares que la palabra de Dios ha determinado. No podemos innovar dentro del culto de Dios, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad: adorar a nuestro Padre Celestial, adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, sin hipocresía. Estos sacerdotes habían sido apartados por Dios en el antiguo pacto. Estos sacerdotes venían de la casa de Leví. Por lo tanto, el Señor los había tomado a ellos como parte de esos primogénitos que había tenido el Señor. Ahora solamente una tribu lo representaría, todos esos primogénitos que vendrían a ser los hijos de Leví. Y dentro de los hijos de Leví, cierto, estaban los hijos también de Aarón, la tribu sumo sacerdotal. Veamos lo que dice Malaquías, capítulo 2, verso 1. Y ahora para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Adoraban, guiaban al pueblo a adorar. Como bien podía decir nuestro hermano Álvaro la vez pasada, citando la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 4, verso 23 al 24, donde dice: pero la hora viene, que ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, estos sacerdotes deben adorar a Dios en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Sino que deben adorarle con el alma, sino que deben adorarle de todo corazón, sino que deben adorarle sin hipocresía, deben mostrarse delante de Dios tal como son, deben adorar a Dios desde lo más profundo de su alma. Pero no solo eso, porque muchos, justificándose, adorando a Dios en espíritu, creen que las emociones son suficientes. Dios también desea ser adorado en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Sino la palabra de Dios. Nosotros debemos adorar a Dios en verdad, bajo los estándares bíblicos. No basta solamente el corazón, basta también que conozcamos a nuestro Dios, para que le brindamos una adoración tal como Él se merece y tal como Él lo ha establecido. Somos una iglesia reformada, porque nos acogimos a los estándares de la Reforma protestante. Entendemos de que como iglesia reformada tenemos un principio regulador de adoración. Y como principio regulador de adoración se entiende la manera de cómo hemos de hacer el culto. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Si cantamos salmos, no es porque sea la moda del momento, es porque el apóstol Pablo, en una de sus cartas, lo ha dejado establecido, que cuando nos reunamos, cantemos ¿qué cosa? Salmos. ¿Entienden? Si su casa sería llamada casa de oración, ¿qué debemos estar haciendo aquí? Una reunión que no posee oración no está siendo agradable de hacer. Se debe predicar ¿qué cosa? Su palabra. Que su palabra es la que da vida. Entonces entendemos que el principio regulador de adoración, ¿qué es lo que nos va a expresar? Nos va a expresar de cómo hemos de adorar a Dios bajo los estándares bíblicos.
Pero aquí debemos hacer una distinción. Está el principio regulador que dice cómo hemos de adorar a Dios, de cómo explícitamente Dios dice. Y están también aquellos de los cuales Martín Lutero también era participante. Ellos dicen adoremos a Dios, pero con las cosas que Él ha permitido y no ha prohibido. Entonces, cuando Dios no ha prohibido algo en la Escritura, no podemos hacer. Pero no es el principio regulador que dice, no, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia nos dice, callemos, como conversábamos con mi hermano Eduardo hace algún tiempo, callemos donde la Biblia calle. Guardemos silencio. Por eso nosotros aquí participamos bajo un principio regulador de adoración, basado de dónde? Del Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento, ¿quién había definido la adoración? Dios. Tenemos un libro de Levítico lleno de cómo nos muestra de cómo ellos debían obedecer a Dios. En este servicio solemne que hacían delante de Él. ¿Usted cree que en la casa de Dios, en el antiguo templo, alguien podía innovar? No. Todos debían adorar a Dios bajo sus estándares, bajo lo que Él quería y bajo lo que Él había establecido. Entonces debemos entender cada uno de nosotros de que Dios nos ha dado a nosotros un mandamiento como adoradores. También, como muy bien decía el hermano Álvaro la vez pasada, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nótese que ahora los sacerdotes no son solo los levitas. La Iglesia Católica dice que el sacerdote es solamente el que está con esa toga, ¿cierto? Está con esa vestimenta y él es el sacerdote. Pero hay algo que en la Reforma Protestante pudo entender también Martín Lutero, y algo que la Biblia ya lo había visto desde mucho antes. Es que el sacerdocio es el sacerdocio también de los creyentes. Somos real sacerdocio. Entonces, quienes deben estar preocupados de cómo se ha de adorar a Dios no es solo el pastor, no son solo los oficiales de las iglesias, sino que cada creyente, cada miembro de una congregación debe preocuparse de cómo estamos adorando a Dios. Por lo cual este mensaje no va dirigido solamente a los predicadores, solamente a los que ayudan en el servicio de la primera parte, ¿cierto? Como son los devocionales, sino en cada adorador, en cada sacerdote. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos sirviendo a Dios con hipocresía? ¿Estamos sirviendo a Dios pretendiendo aparentar algo que no somos? Malaquías dice: y ahora, para ustedes sacerdotes, es este mandamiento. Es decir, esta predicación va enfocada a ti, iglesia, que has sido un pueblo adquirido por Dios, que eres un real sacerdocio. Si prosigamos la lectura, verso 2, Malaquías, capítulo 2, verso 1. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. ¿Cuál es el mandamiento para los sacerdotes? Sino adorar a Dios en espíritu, en alma y bajo los estándares bíblicos. Entonces, ¿quién está diciendo? Si no escuchan, para poder adorar a Dios correctamente, ¿qué debemos hacer? Escuchar. Este escuchar es mucho más allá que algo se cae y prestamos oído. Este escuchar es prestar atención. Es de esa palabra hebrea que es el Shema, ¿cierto? Por eso es escucha, o Israel. Shema viene de esa raíz de que yo debo colocarle a esto mi total atención y guardarlo profundamente en mi corazón. Sacerdotes, este es el mandamiento. Este es el mandamiento. Deben escuchar y deben decidir su corazón.
Si yo quiero adorar a Dios en verdad, ¿qué es lo que debo conocer? La palabra de Dios. Si no tomo mi Biblia para leerla, ¿cómo voy a conocer de cómo es adorar a Dios? Amados, si tampoco es solo tomar la Biblia para leer, sino entender lo que estamos leyendo. Creo que nosotros como congregación ya estamos dando el paso de terminar la Biblia, la lectura de la Biblia completa, desde Génesis a Apocalipsis, estamos terminando. Pero creo que todavía estamos bajo el cambio. Porque ¿cuántos de nosotros quizás hemos tomado la Biblia y la hemos leído rápidamente sin considerar, sin digerir lo que estamos haciendo? Sería semejante a aquel que va a servirse una comida deliciosa, pero su rapidez de comer le impide disfrutar, le impide digerir bien las cosas, impide de que estos alimentos sean de provecho para el cuerpo. Así, ¿cuántos de nosotros con nuestra rapidez de lectura no estamos digiriendo lo que estamos comiendo? Por eso en la próxima lectura que haremos, si el Señor nos permite, lo haremos un capítulo a la vez, pero un capítulo que debe llevar meditación, un capítulo que debe llevar ese digerir lo que estamos leyendo, ese entender lo que estamos leyendo. Por eso, amados, estamos contentos de llegar a terminar Apocalipsis prontamente, estamos contentos, pero no satisfechos, porque aún podemos seguir conociendo más a nuestro Señor y más profundamente, porque necesitamos conocerlo en verdad. Necesitamos ser adoradores de verdad. Y un adorador de verdad conoce profundamente quién es su Señor. ¿Qué le dice? Shema, es decir, si no escuchan, ¿seremos verdaderos adoradores si no escuchamos? Seremos verdaderos adoradores si no decidimos de corazón adorar el santo nombre de Dios. Porque esto debe ser de corazón, amados. De nada nos sirve mandar las lecturas, ¿cierto?, diariamente, si nuestro corazón no ha cambiado. De nada sirve venir a la iglesia si nuestro corazón no ha cambiado. De nada sirve, amados, todo lo que hagamos aquí en el culto si nuestro corazón no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Si no estamos dando fruto. No deciden de corazón dar honor al nombre de Dios. Ellos eran responsables, los levitas, los adoradores, eran responsables de tener cuidado para que así el nombre de aquel Dios que es santo no sea profanado. Usted y yo somos adoradores. Estamos teniendo cuidado de no profanar el nombre de Dios. Quizás usted se ha preguntado por qué estamos partiendo el culto ahora con ese texto de Génesis. Amados, para no dejar caer en tierra el nombre del Señor. Porque muchas veces, y lo compartíamos con el hermano, muchas veces se va a abrir el culto en el nombre del Señor. ¿Y cuántos algunos se están recién acomodando? ¿Cuántos de algunos se los están despidiendo? ¿Cuántos algunos están pensando en otras cosas? Necesitamos que estos textos nos analicen y nos digan en qué lugar estamos. Lo que se conoce en la liturgia o en el orden del culto como el llamado a la adoración. Por eso nuestro culto ha implementado eso, el llamado a la adoración. Y luego del llamado a la adoración, el nombre del Señor. Y luego una oración para que así este culto sea dirigido de la manera más solemne y de mayor honor a los santos. Sabemos que Dios es santo. Y como el hermano Claudio siempre le quedamos al cabo en su corazón, dice, no solo santo, sino santo, santo, santo. Él es diferente, Él es único. Él es incomparable. Él no soporta el pecado ni la iniquidad. Todo esto, hermanos, cada uno de nosotros debe entender que somos responsables de la adoración a Dios.
Y aparte de todo esto, también somos responsables de las consecuencias de no estar adorando con control. Ahora no debemos traer un animal como lo hacía en el Antiguo Testamento. Ahora debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo nos estamos comportando cuando estamos fuera del lugar de adoración? Recuerden que los verdaderos adoradores no adorarán en este lugar o en el otro, adorarán donde quiera que se encuentren. Está haciendo nuestra vida una vida de adoración. Levítico 22:2 dice: dile a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas que los israelitas me consagran, para que no profanen mi santo nombre. Yo soy Jehová, o yo soy el Señor, yo soy el Dios del pacto. Los adoradores deben entender que debemos tener cuidado de lo que le estamos ofreciendo al Señor. Y con tanta tristeza en mi corazón lo digo, amado hermano, ¿cuántos de nosotros a veces oramos de una manera tan descuidada al Dios Santo? Quizás nos justificamos por nuestro cansancio, quizás nos justificamos por muchas cosas, pero de igual manera estamos ante el Dios Santo. ¿Por qué a veces en la oración estamos repitiendo una y otra vez las mismas palabras? ¿Por qué estamos siendo tan descuidados en nuestro servicio al Señor? Cuando nosotros debiésemos estar observando con diligencia de que el nombre del Señor no sea profanado. ¿Y qué consecuencias hay de estar siendo un adorador que está haciendo las cosas mal, que no está dándole honor al nombre del Señor? Malaquías capítulo 2, verso 2 dice: si no escuchan y si no deciden en su corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Ellos quieren seguir sirviendo al Señor para servir. Quieren seguir sirviendo al Señor para solamente cumplir, para que no me digan nada. Pero aquí es claro, debemos decidirlo de corazón. Porque si no, el Señor que va a enviar maldición. Y maldeciré sus bendiciones. No debemos olvidar, amados, que servir al Señor es una gran bendición. Muchos andan buscando diferentes tipos de bendiciones, pero la mayor bendición que nosotros tenemos es servir al verdadero y único Dios. La mayor bendición es de que Él nos haya dado un corazón dispuesto a adorar su bendito y santo nombre bajo los estándares bíblicos de la palabra del Señor. Pero lamentablemente, estas bendiciones que Dios nos ha dado muchas veces a causa de nuestro pecado se van contaminando por adorar a Dios de una manera descuidada. Pero usted y yo tenemos una gran responsabilidad. El libro de Deuteronomio 28:15 dice: pero sucederá que si no obedecieres al Señor tu Dios y no guardas sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Qué terribles son las maldiciones, las cuales tienen como fin, si usted lee ese mismo libro de Deuteronomio 28 hasta los últimos capítulos, esas maldiciones tienen como fin destruir a los infieles, destruir a aquellos que no son verdaderos adoradores, que se han inmiscuido dentro del pueblo de Dios. Y por otra parte, tiene como fin estas maldiciones recibir una dura disciplina del Señor. Hay dos efectos, ¿cierto? Estas maldiciones o son para destruir a los impíos, o son para disciplinar a sus hijos hasta que entiendan cómo se ha de servir a un Dios santo. Es tanto el impacto, hermano. Es tanto el impacto de estas cosas
que Isaías por mucho tiempo estuvo sirviendo al Señor. Isaías por mucho tiempo estuvo sirviendo las cosas de Dios, hasta que en el capítulo 6 de Isaías pudo encontrarse ante la santidad de Dios. Y pudo, al conocer lo que era estar ante su presencia, sentir que iba a morir. ¿Estamos recibiendo ese efecto nosotros, amados? ¿O ya no hemos endurecido tanto que no estamos entendiendo que estamos ante la presencia de un Dios santo? Y no solamente en el culto, sino donde quiera que nos encontremos. La presencia de Dios, del Dios santo está allí. Y si verdaderamente la hemos experimentado, hemos sentido aquello que retuerce nuestro corazón de tal manera que nos compunge y nos hace venir a Cristo de una manera tan humilde. El otro día podía hablar con el hermano Lawson, un amigo cristiano que tengo yo, que es como un hermano para mí. Podíamos conversar ese día que él fue a la conferencia ya, llegó al trabajo el lunes, pero desecha su cabeza, de verdad que por mucho tiempo sirviendo al Señor y nunca se hace el estudio acerca de la Trinidad ni nada de eso, pero cuando lo comprendió dijo que su cabeza en el minuto como que explotó, porque es tanto así, lo que es el Señor es algo que es tan incomprensible que va más allá de nuestra imaginación, que nos abisma. Él es pentecostal, pero yo le voy a decir, hermano, no están experimentando lo que es estar ante la santidad de Dios. Él pensaba que la presencia era algo más, ¿me entiendes? Como que hace gritar, saltar, cantar con fuerza, pero ahora entendió que estar ante la santidad de Dios es humillarse ante el Dios tan precioso y bendito, ante aquel que no es como nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 50? El pecado que tú has cometido, y estoy parafraseando, el pecado que tú has cometido es que tú piensas que yo era como tú, cuando en realidad Dios es único. Es incomprensible, pero posible. Por eso, amados en el Señor, entendamos lo que es estar ante un Dios santo. No esperemos que vengan estas consecuencias de nuestro pecado y que nos azoten y que después nos preguntemos por qué nos pasan estas cosas. Padre amado, si es fácil en estos momentos decir, ¿por qué me pasan estas cosas? Cuando de verdad debiéramos estar diciendo, por todos esos golpes que el Señor nos está pegando, debiéramos estar diciendo, es por mi culpa. Si bien no va a ser como el católico romano que dice, por mi culpa, por mi propia culpa, sí verdaderamente usted va a experimentar eso de corazón. Porque si estamos recibiendo la disciplina del Señor, recuerde lo que hemos también analizado con la palabra de Juan Calvino. Juan Calvino dice que la severidad de la ira de Dios no es la misma cuando viene sobre sus hijos. Duele, pero ni siquiera lo está doliendo lo que debería. Porque Dios tiene compasión y misericordia de sus hijos. Pero cuando viene sobre los impíos para destruirlo y despedazar en el instante bajo su justicia. Por eso, amados, creo que andar entristecidos por las cosas que nos pasan es no reconocer que Dios nos está disciplinando a causa de nuestro pecado. Y mi vida me está diciendo, Señor, como dijo el salmista, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos has pagado, Señor, conforme a lo que verdaderamente merezco. Gracias, Señor, porque esto me está pasando, porque debiera morirme en este instante a causa de las cosas malas que he hecho. Si hay algo que deseo, amado hermano y hermana en la fe, es que puedas tener un verdadero encuentro con la santidad de Dios, para que puedas reconocer que nuestro Dios es un Dios santo, único. La santidad muchas veces también, al ser algo diferente, único, pareciera ser algo hasta como terrible. Pareciera ser hasta algo
como estar ante algo tan terrible que nos sentimos morir. Recuerde a Pedro en el Evangelio según San Juan. ¿Se acuerda de Pedro cuando queda ante la santidad de Dios? Él lo único que hace es decir: apártate de mí, Jesús, porque soy un pecador. No se siente digno, no se siente de alguna manera como que puede servir a Dios como el Señor. Creo que necesitamos entender esto, ¿no? El libro de Lamentaciones, capítulo 5, versos 16 al 22 dice: ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Pues hemos pecado. Por eso está abatido nuestro corazón. Por estas cosas se nublan nuestros ojos, porque el monte de Sión está asolado. Las obras merodean en él, pero tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas en la eternidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Estas son palabras de Jeremías, que después de la destrucción de Jerusalén a mano de Babilonia, vio que todo estaba despedazado. Vio que ya la mano del Señor era tanto que esa bendición que era como una corona sobre su cabeza ahora se cayó. Y todo esto no dice por qué Dios me está pasando esto, no dice. Dice, todo esto ha acontecido porque hemos pecado. ¿Se fija lo que es tener un verdadero entendimiento de las cosas de Dios? Todo esto nos ha acontecido porque hemos pecado. Por eso nuestro corazón está abatido. Por eso nos está pasando todo esto. Pero tú eres el único que nos puede restaurar. Malaquías capítulo 2 sigue diciendo: enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido. Entonces aquí Malaquías nos está expresando cuál es el resultado de su servicio a Dios de manera inadecuada. Recuerden lo que dijimos en la introducción al libro de Malaquías. Ya habían regresado hace poco menos de 100 años del exilio. Las promesas de Dios no se estaban cumpliendo al tiempo que ellos querían. Estaban resistiendo en ese lugar ahí remoto y difícil de vivir en esos lugares. Y veían que nada estaba pasando, entonces las personas ya empezaron a bajar los estándares de adoración y empezamos a adorar como cualquier cosa. Y uno dice: oh, pero ¿por qué está pasando esto en Israel? Ahora entendemos. Porque ellos estaban siendo maldecidos por Dios y no bendecidos. Estaban recibiendo las maldiciones del pacto y no las bendiciones. Cuando estoy hablando de esto, no le estoy hablando de salvación. Estoy hablando de las consecuencias del pecado, que destruye a los impíos y castiga y azota y disciplina a los que son suyos. Aún en el dolor de la disciplina, Dios hace de nuestros corazones adoradores. ¿Saben lo hermoso de la disciplina? Que el Señor nos va a pasar ahí por esa prensa de aceite, ¿cierto? Nos va a pasar por ese momento difícil hasta que nuestro corazón sea quebrantado. Y se fija que en esos momentos son cuando oramos al Señor de una manera correcta, cuando estamos agobiados, cuando estamos desesperados, en ese momento donde estamos expresando una adoración de verdad. Si usted se fija, para que esas aceitunas puedan convertirse en aceite, no lo van a hacer de la noche a la mañana. Tienen que pasar por esa prensa que las despedaza. Y luego por un largo proceso pueda destilar ese aceite. Cuánto deseo que nuestros corazones, que por muy difícil que sea, pasen por ese momento, para que nuestras oraciones destilen ese verdadero aceite, esa verdadera adoración,
necesario, amado. El dolor es necesario. Por segundo punto, veremos en los siguientes versos de que ellos quedarán descalificados para adorar por quebrantar el mandamiento. Cuando ellos quebrantan el mandamiento, ahora ellos, al no estar adorando en espíritu y en verdad, al estar haciendo las cosas de mala gana, al estar haciendo las cosas con hipocresía, ahora ellos van a recibir como juicio de Dios y la maldición más grande que ellos pueden recibir, que es estar descalificados para ser adoradores. Veamos lo que prosigue Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 3. Dice: yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, y el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Recuerden que estaba hablando de los levitas. Y los levitas, ¿cómo debían consagrarse? Puros. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: consérvate puro. ¿Recuerdan? Consérvate puro. Consérvate como alguien que se aparta para su Dios. Y dentro de toda esta consagración, esta santificación que ellos debían hacer, era en algún momento, ¿cierto? Cuando hacen sacrificio, recuerden que tienen que también en algún momento no solo degollar el animal, sino que también sacar su carne y todo esto. Recuerden que están los intestinos y esos intestinos están llenos de excremento. El excremento es tipo de la contaminación y según las leyes de Israel debían quedar fuera del campamento. Incluso el excremento que las personas hacían debía estar fuera del campamento, porque esa es la contaminación, es la inmundicia. Pero la maldición más grande que alguien puede recibir es esta: dice, yo reprenderé a su descendencia. Si hay algo que es triste, amados, nuestro hermano Claudio lo repetió muchas veces, el día domingo se ha transformado muchas veces en el día que más se blasfema el santo nombre del Señor. ¿Cuántos cultos están en este momento insultando a Dios con cárcel? Y estos productos, si vemos que la iglesia de nuestra comuna, y que centremos en nuestra comuna, si vemos que la iglesia de nuestra comuna está decayendo, ¿sabe por qué? Porque el juicio de Dios también está sobre nuestra descendencia. De la descendencia de aquellos que han adorado mal, de la descendencia de aquellos que han adorado incorrectamente, porque han quedado descalificados. Muchos de ellos han quedado descalificados por quebrantar el mandamiento. La maldición de Dios ya estaba sobre ellos. Sus bendiciones habían sido contaminadas por el descuido de su servicio. Pero esto traería aún más terribles consecuencias. Este tiempo de adoración descuidada traería que Dios descalifica a los adoradores. Porque la adoración en hipocresía y descuidada no solo contaminó su servicio, sino también sus almas y la de su descendencia. Por eso nos encontramos muchos diciendo: es que a mí me enseñaron así y yo sigo haciendo así. ¿No es acaso una maldición el que el entendimiento de ellos se haya embotado, se haya cerrado de tal manera que no entiendan de que a Dios se le adora, como la palabra lo dice? Que Dios es quien se ha revelado a través de la Escritura y no importa si te lo enseñó tal o cual persona, si eso no está reflejado en la Escritura debe ser rechazado, porque solo la verdad nos hará libres. Si vemos esa dureza de corazón de no querer volverse, es porque el juicio de Dios está ante nuestros ojos. Si vemos ese endurecimiento, es porque ha pasado lo más terrible, es que el estiércol está. Si el estiércol está sobre los levitas, y miren lo que dice:
Y les echaré el estiércol, ¿dónde? A la cara. Les echaré el estiércol a la cara. Para darle un dato más preciso, el comentario de Kate y Deltich es enfático en decir: la maldición sobre los sacerdotes va más allá de un desagrado de Dios. Más bien, maldecir consiste en hacerle incapaces de realizar sus deberes de altar y santuario. Con respecto a de que el estiércol Dios se lo echaría en la cara a ellos, Lutero dice: la basura quedará pegada a ellos. Calvino dice: la basura se apoderará de los sacerdotes, de modo que ellos mismos serán basura. Por otra parte, arrojar estiércol a una persona se consideraba en el mundo antiguo como una ofensa grave que atenta en contra de la dignidad y el honor de una persona. Es decir, Dios, con su juicio, le estaba diciendo: ustedes me faltan de respeto. Así que ahora ustedes, como juicio, van a recibir la mayor maldición, que es llevar el estiércol en su propia cara y que esa inmundicia los transforme a ellos mismos en adoradores basura, en adoradores sucios, que su basura está pegada a ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Por lo tanto, le transmite a los sacerdotes y al pueblo, en palabras simples, el nivel de desagrado que Dios tiene hacia la manera de ofrecer. Entonces, ¿qué quiere decir que el estiércol del Señor le tira estiércol en la cara? Quiere decir: ustedes me han desagradado al nivel de que ya se han hecho asquerosos de la gente. Y eso más adelante los profetas anteriormente ya lo habían dicho. Hastiado estoy de sus sacrificios, hastiado estoy de sus lunas nuevas, hastiado estoy de sus fiestas, hastiado estoy de todo lo que me están haciendo. ¿Acaso el Señor me está diciendo eso de los cultos hoy en día? Amados, podemos tener las mejores intenciones. Podemos tener las mejores intenciones, pero a Dios no le basta la intención. A Dios no le basta la intención. Si no le servimos en espíritu y en verdad, no le estamos sirviendo, no le estamos adorando, estamos gastando nuestro tiempo. Y no solo eso, sino que estamos siendo asquerosos delante del Señor. Y no crea que este mensaje va solamente a otras iglesias, principalmente viene a nosotros. ¿Qué tal si nosotros mismos, por nuestra adoración, estamos siendo asquerosos delante del Señor? Porque con hipocresía nos estamos presentando delante de Él y no de todo corazón. Evaluemos nosotros mismos. Porque si no, no esperemos llegar hasta las últimas condiciones, a pasar por esa prensa de aceite para que verdaderamente adoremos como es debido. Entendamos lo que la Escritura quiere decir como adoración. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara. Y miren lo que dice: el estiércol de sus fiestas, y serán llamados por él. Cuando hablamos de las fiestas, hablamos de lo que Dios mismo había instituido como adoración. Hablamos de lo que Dios mismo había instituido como ellos tienen que adorar. Pero en palabras simples le dice: ustedes no son verdaderos adoradores, ustedes no me están adorando por lo que a mí me agrada, todo lo que están haciendo es basura. Todo lo que están haciendo es desagradable. Desagradable para Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado decir: hermano, voy a hacer esto, pero como es para el Señor, no importa, Él lo sabe? Hay un gran entendimiento de lo que es la santidad de Dios. Creemos que Dios es cualquier cosa. No son nuestras buenas intenciones. Sirvamos a Dios corazón sin hipocresía, pero sirvámosle bajo los estándares de su verdad. Veamos lo que dice el verso 4.
Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. En palabras simples me está diciendo: yo todo esto lo he permitido para que ustedes puedan experimentar un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de actitud. Y si ellos cambian de actitud, eso quiere decir que verdaderamente ellos van a experimentar un verdadero perdón de parte de Dios y su adoración va a ser restablecida. Nótese cómo dice: entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, siga con los adoradores. Dice el Señor de los ejércitos, dice el Dios fiel, dice ese Dios que es fiel a su pacto. ¿Usted cree que el Señor quiere que los adoradores sigan en la misma condición? Los hace despreciables para que en su humillación reconozcan que a Dios se le sirve de la mejor manera. Y como Él lo ha establecido, sin hipocresía, sino con un corazón verdadero. Nótese aquí la gracia de Dios hacia un sacerdocio infiel, pecador e incapaz de reivindicarse por sí mismo. Es que muchos de nosotros podríamos creer y decir: mire, el Dios del Antiguo Testamento es tan duro, tan severo, pero veamos la gracia del Señor, porque aquí no está. A veces el Antiguo Testamento es más explícito en mostrar gente más incapaz, más sucia, más perversa. Y entonces, en el Antiguo Testamento, no sé si usted, pero yo veo la gracia de Dios de una manera tan grande. El amor de Dios que sigue amando a personas que son como estiércol delante de Él. Algo tan repugnante y sucio, y estando en esa repugnancia, Dios le dice: yo todo esto lo he hecho para llevarle a ustedes mi mandamiento. Mi pacto que hice con la casa de los adoradores, con la casa de Leví. Pero la hora viene, y ahora es Juan 4, 23 a 24, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, el Espíritu y el verdad. La tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo, que Él nos dé corazones adoradores. Un corazón que no oculte nada delante de Dios. Un corazón que esté dispuesto a abrirse y decir: Señor, esto soy yo. Cambia, limpia, purifica, permíteme, Señor, servirte mejor. Quiero servirte mejor, Señor. Dios quiere que le sirvamos correctamente. Seguimos con la gracia de Dios y concluimos con el verso 5 y dice: mi pacto con Él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Reverencia. ¿Y cómo reverenciamos a Dios? Con un corazón que adora el Espíritu, es decir, con un corazón dispuesto totalmente a Dios, con un corazón abierto totalmente a Dios, y bajo los estándares que Él ha determinado como adoración en la Santa Escritura. El pacto con Leví era de vida y paz. Dios busca el genuino arrepentimiento para sus adoradores. Ellos debían recordar de cómo Dios le había apartado para el servicio en Números 3:12. Dios le había dado su paz, que en hebreo como es Shalom. Shalom quiere decir la suma de todas las bendiciones requeridas para el bienestar de las personas. Dios le había garantizado su salvación y vida. Y ellos en su principio respondieron con temor y reverencia. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor cambió nuestro corazón, nos acercamos a Él con ese temor y reverencia? Pero a medida que ha pasado el tiempo, hemos perdido ya esa cierta reverencia.
Hemos vuelto como que esto es algo monótono de venir e irnos a nuestro hogar. Y hemos perdido esa reverencia que al principio. Como el apóstol Pablo lo reprende y le dice, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabas? ¿Dónde está? Como le dice el Señor Jesucristo por mano de Juan a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, he puesto contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado ese corazón adorador que se enfoca en la palabra de Dios para servir el cierto mejor. Si Dios nos ha garantizado su salvación, la conservación de nuestra vida, comportémonos delante de Él con reverencia. Si hay algo que Malaquías quiere recordar aquí, es lo que el libro de Deuteronomio 18, dice así, verso 1, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví no tendrá posesión ni heredad con el resto de Israel. Ellos comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. Los demás israelitas recibieron una tierra, pero el Señor le dijo a los adoradores, les dijo, yo voy a ser tu heredad. Yo voy a ser tu heredad. Y ellos cuando reciben esto, ellos lo entienden inmediatamente. Él es mi shalom. Él es mi total bienestar. Si Él es mi herencia, entonces yo lo tengo todo. Pero cuando entramos en el camino del Evangelio, cuando verdaderamente el Señor nos ha cambiado, nosotros deseamos esto, ¿se acuerdan? Pero ¿por qué pasa el tiempo y ahora como que ya empezamos a bajar? ¿Será porque nuestro corazón se está endureciendo? ¿Será porque no estamos sirviendo al Señor como corresponde? ¿Y cuál es ese temor mostrado por los levitas? Miren lo que sigue diciendo Malaquías capítulo 2. Dice, verso 5, mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y el que dice, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Cuando ellos entendieron que Dios era su herencia, ellos se llenaron de temor y sirvieron con solemnidad su nombre. Aquí hace mención Malaquías a lo que aconteció en Números 25, versos 6 al 13, donde dice, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos, la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel en la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual no le he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, y aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Me explica cómo el Señor hace este pacto con ellos? Porque es lo que muestra el celo. Había dos personas que estaban haciendo lo malo delante del ojo del Señor, y él, con su discernimiento, toma esa lanza y los mata a los dos. Entonces Él dice, este ha tenido celo por mí. Este ha mostrado verdadero celo por las cosas mías. Este ha entendido que yo soy un Dios santo. Este ha aplacado esa ira de Dios que se había encendido contra el pueblo. Por lo tanto, yo he hecho un pacto de shalom con él y su descendencia, la cual será perfecta.
Dios en este nuevo pacto nos ha dado una perpetua adoración, una perpetua shalom, bienestar en nuestra vida espiritual, salvación. Si Él nos ha dado estas cosas, no debiésemos mostrar este celo con las cosas de Dios. No debiésemos mostrar esta reverencia. Dios desea que sus adoradores se guarden en santidad y temor en su servicio a Él. Que con reverencia le sirvamos con fidelidad. Y la pregunta es, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Le estamos sirviendo con hipocresía o sinceridad? ¿Le estamos sirviendo en verdad o a nuestra manera? Por favor, abra su escritura en Lucas 18:9. Lucas 18:9. Porque Dios quiere verdaderos adoradores. Lucas 18:9 dice así la palabra de Dios. Lucas 18:9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para así de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, y aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero mire, preste atención al verdadero adorador, mire. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Nótese que dice, este hombre que se sentía tan pecador, dice: Dios, ten piedad de mí, y él se coloca un distintivo. No dice que soy como los demás pecadores, dice pecador. ¿Cómo se siente él? Como un pecador. Pero nótese que esto se hace llamar, si usted ve esa coma que está ahí, y usted se va a dar cuenta que está escrita solo esa palabra, él se estaba colocando como sobrenombre. Pecador, llorando, el más sucio, vil e indigno. Ni siquiera puedo colocar mi mirada hacia el cielo porque no estoy digno de él. Es cierto que él fue justificado. ¿Sabe lo que nos pasa como cristianos? Cuando verdaderamente Él nos llamó a este camino en su comienzo, nosotros vimos lo inmundo que éramos y el mucho amor que estuvo con nosotros. Pero ahora que ya estamos en el camino, decimos: hay personas peores que nosotros. Lo mío no es tanto, quizás yo estoy viviendo una prueba, algo por ahí, y hemos perdido esa sensibilidad de decir: Señor, aún sigo siendo. Pero gracias a Dios doy por Jesucristo, como dijo Romanos 7 el apóstol Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque he sido justificado, he sido lavado, he sido limpiado por la sangre del Cordero, como dice Efesios 1, y por el Espíritu Santo de nuestro Dios he sido renovado. Amados, no olvidemos esto. Ninguno de nosotros aquí está sirviendo al Señor como debería. Le invito a que reflexione y que pueda entender qué es lo que verdaderamente es un adorador que agrada al Padre, de corazón, sin hipocresía y bajo los estándares bíblicos. Oremos a Dios. Amado Padre, junto a nuestros hermanos estamos analizando el mandamiento para los adoradores. El mandamiento es que adoremos con reverencia.
Y aquellos que adoran con reverencia son aquellos que adoran de corazón, que adoran no para ser vistos, que adoran no ocultando la inmundicia y pecaminosidad que hay en nuestros corazones. Padre, si hemos llegado a endurecernos tanto, que esta palabra nos quebrante, que esta palabra nos humille, que esta palabra nos vuelva a este primer amor, que esta palabra nos lleve a esa satisfacción que experimentábamos en un comienzo con las cosas de Dios, y que nos lleve aún más a adorarte bajo los estándares bíblicos, a adorarte como tú quieres, Señor, y lo has establecido en tu santa y maravillosa palabra. Padre amado, por amor de tu santo y bendito nombre, que tu Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento. Te suplico, Señor, si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, tu palabra lo quebrante, tu palabra nos lleve, Señor, lo lleve a los pies de Cristo. Señor, si entre nosotros hay, ya vemos, Señor, personas que aún no entendemos lo que es adorarte, Señor, de veras. Y no porque haya alguna falla en tu palabra o en el Espíritu que nos has dado, sino a causa de nuestra negligencia, sino a causa, Señor, de nuestro conformismo, sino que esto ha venido a causa de nuestro propio pecado, Señor. Si has de disciplinarnos, Señor, disciplínanos. Padre, pero si hay algún impío, será despedazado contra el juicio de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender lo despreciable que es una falsa adoración, lo despreciable que es adorar bajando los estándares del servicio a un Dios santo. Padre amado y bendito, permítenos recurrir a la sangre de tu amado Hijo Jesús, que en la cruz del Calvario ha derramado su preciosa sangre por nuestros pecados, tanto pasados, presentes como futuros. Recurrimos a la vida perfecta de Cristo, la cual es nuestra vida, y su muerte es nuestra muerte, y su resurrección nuestra resurrección, y su ascensión nos da la seguridad de que donde Él está, nosotros también estaremos. Gracias por esta fe que nos has dado, Señor, en tu santo y precioso Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, amados, entonemos el Salmo 42, Salmo de adoración al Señor. Salmo 42, para así recibir la bendición del Señor. Salmo 42. Como suele por las fuentes. Como suele por las fuentes. Esta es la historia, ¿cierto?, de un adorador que va camino a Jerusalén a adorar al Señor, mientras es encontrado en el camino con impedimentos, pero que de alguna manera Él quiere seguir adorando a pesar de estos inconvenientes. Cantemos este precioso Salmo 42. Como suele por las fuentes de aguas el siervo brama, así mi alma, Dios potente, no cesa de clamar. Mi alma tiene sed de Dios, a Dios vivo anhelo yo.
aún he de seguir, expresándole honor y alabando su honor por la salvación tan grande que de su presencia viene. Dios mi Dios en mi abadía, mi alma está con triste afán, por tanto si estoy con vida, de ti me he de acordar, desde tierra del Jordán, de morir en monte Mizar, un abismo a otro llama, a la voz de tus cascadas. Sobre mí todas tus ondas y tus olas vi pasar, por el día misericordia y de noche su cantar. Mandará conmigo Dios y asimismo la oración de mi alma entristecida, subirá Dios de mi vida. Yo diré a Dios roca mía, porque me olvidaste ya, porque yo ando todavía enlutado y sin tu paz, por la grande opresión y la cruel persecución hecha por los enemigos de mi alma Dios. Como quien quiere mis huesos, mis enemigos me están afrentándome y ellos escarneciéndome van, al decirme sin cesar con su burla de maldad, cada día estos impíos, ¿dónde está el Dios tuyo? Porque te abates, alma, porque te turbas en mí. Espera a Dios en calma, pues aún he de seguir, expresándole honor y alabarlo en su honor, salvación de mi persona y mi Dios, Dios de dignidad. Gracias, Señor. Que ese deseo por adorar al Señor permanezca en nuestro corazón, nos avive y nos lleve cada día a Él. Incline su rostro para recibir la bendición del Señor sobre su pueblo. Señor y Dios Todopoderoso, te ruego que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Padre, que tengas de tu pueblo misericordia, Señor. Te ruego, Padre, que puedas posicionar tu rostro sobre nosotros. Que alces, Señor, tu rostro sobre tu pueblo. Y que tú nos des, Señor, paz durante esta semana en que hemos de vivir. Bendíganos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, nuestro Santo Dios, les bendiga, amados, y que tengan un dulce término del día del Señor. Que el Señor les guarde. Amén.